como les digo, los temas que eligieron son, yo creo que muy importantes. Ya sé que viendo las exposiciones que tenemos aquí en el salón, que tienen varios biológicos disponibles para la enfermedad inflamatoria, ¿verdad? ¿Cuál? Adalimumab, infliximab, certiluzumab, ¿tienen certiluzumab? No tienen. ¿Tienen golimumab? Está para la artritis o para otra cosa. Y está el ustekinumab. No voy a hablar de ustekinumab, pero tienen seguro para psoriasis tampoco. Para psoriasis. Ok. Bueno, tienen algunos, no tienen todo. No creo que eso sea importante, porque en sí son unos temas que podemos intercambiar por lo general estos biológicos, por lo general. Entonces, ¿qué falta por hablar? ¿Qué es lo que sabemos? En sí, el tratamiento de Crohn's y CUSI, ¿qué tan diferentes son? Hay algunas nuevas herramientas que pudiéramos estar usando para mejor manejar estos pacientes. Y esto de cómo hablar los pacientes de los riesgos de las medicinas, en sí voy a exponer ese tema un poquito más en la última charla del día, eso para que se queden hasta la tarde a oír ese tema. Entonces, esto es una carretera en los Estados Unidos porque entonces los impuestos no nos están pagando el mantenimiento de las carreteras, por eso está así toda fea la carretera. Entonces, ¿cuáles son las metas? Cuando el paciente está enfermo, hablamos de inducir la remisión en esos pacientes para que se sientan bien, pero además también tenemos que estar pensando no solamente en ese momento mejorar el paciente, pero sino ya tener en mente que estas son enfermedades por el momento incurables, crónicas, y tenemos que también elegir tratamientos que a lo mejor vamos a mantener pacientes en remisión. Y finalmente, ya nos hemos puesto la meta mucho más alta que lo que era antiguamente. No es solamente fulanito de tal, cómo se siente, me siento bien, es de verdad enfocar. Ya yo le digo al paciente, me encanta que te sientas bien. Pero en resumidas cuentas, si tienes el colon inflamado, no hemos hecho nada. Así que yo le digo al paciente, me encanta que te sientas bien. Pero hay otro nivel que tenemos que lograr, porque si no, entonces todas las otras cosas, el cáncer que estaba hablando Sapna, el necesitar cirugía, todas esas cosas no se rebajan el riesgo si no tenemos la meta de tener curación de la mucosa, ¿verdad? Entonces, esto un poquito tiene que ver más con Crohn's, pero yo creo que algunos de los factores tienen que ver también con la colitis ulcerativa, pueden también extrapolar eso para la colitis ulcerativa. Entonces, estas son cosas que yo me pregunto y que le pregunto a los fellows que están viendo los pacientes conmigo, especialmente los pacientes nuevos a nuestra clínica. El primero son los factores del paciente, los síntomas del paciente, que está experimentando el paciente. Son síntomas leves que le molestan, pero que en resumidas cuentas van al trabajo, se sienten bien, pueden ir a hacer ejercicio. Yo le hago muchas preguntas a los pacientes, no solamente cómo se siente, porque yo creo que la reacción monosináptica de todos nosotros es que uno le pregunta cómo te sientes y te dice que bien, menos mi mamá. Jamás y nunca uno le pregunta a mi mamá cómo se siente y te dice bien. Pero eso, pregúntale a mi esposo. Anyway, entonces, o tienen síntomas que le afecta el día a diario, o finalmente son pacientes que uno lo ve en la clínica y le dice, y directamente se me va para el hospital, ¿verdad? Entonces, el otro factor tiene que ver con cuál es la severidad de la inflamación, qué tan intensa es esa inflamación. Estas son úlceras superficiales, úlceras aftas, o ya un poquito más profunda, como pueden ver, de distintas cosas, o en un paciente que tiene Crohn's, pueden tener muchos síntomas, pero tener una estenosis fibrótica que no tiene nada que ver con inflamación, y puedes darle tratamiento de los mejores que tenemos que no resuelven nada. Y finalmente, para mí, la otra cosa es qué tan extensa es la inflamación, o sea, que es no solamente la intensidad, pero también la geografía de esa inflamación. Primeramente, estamos lidiando con un segmento relativamente corto. El otro día me enseñó el resultado del MRI mi enfermera. Eran 4 centímetros de inflamación, un paciente que tenía 20 años de enfermedad inflamatoria. Yo me pregunto, 4 centímetros, ¿vale la pena tantas cosas caras y los riesgos? Y después de tantísimos años de tener la enfermedad, no lo creo, ¿verdad? Pero también tengo que tomar en cuenta a dónde es. Por ejemplo, para mí es una cosa muy importante saber si el paciente tiene inflamación en el recto, porque si tiene inflamación en el recto, especialmente si es la enfermedad de Crohn's, no hay para dónde coger, ¿verdad? Si tuviéramos aquí los colegas de nosotros colorectales nos dirían qué cirugía se le va a hacer a ese paciente, no se le puede quitar el recto, ¿verdad? Igual con el ano, si tienen fístulas perianales, eso es una cosa para mí muy mórbida,
porque ya a la vez que se empieza a dañar el ano, por lo menos en los Estados Unidos no hay a dónde comprar un segundo ano, ni en las tiendas más caras, ¿verdad? Así que eso hay que cuidarlo y hay que tener en mente eso cuando uno está eligiendo los tratamientos para la enfermedad inflamatoria. Y los tratamientos biológicos, aunque sean caros, que es una cosa, eso de ser caro es una cosa relativa, ¿verdad? Porque eso inventan el precio que le da la gana cobrar por esas medicinas, ¿verdad? Que son, yo le digo al paciente que son como el BMW de nuestras medicinas. No sé cuál es el carro que ustedes quieren todos tener aquí en Bogotá. En los Estados Unidos el carro ahora, tú sabes, carísimo, que es buenísimo, es el eléctrico que están fabricando, que se llama el Tesla. Entonces yo le digo al paciente, esto es el Tesla de terapias, o el BMW, o el Prius, o lo que les guste a ustedes, Mercedes-Benz, de tratamientos, lo mejor que tenemos, ¿verdad? Entonces, otras cosas que yo quiero saber cuando estoy viendo un paciente con enfermedad inflamatoria, especialmente en tratar de decidir como el tema, el tema es cuándo elegir usar tratamientos biológicos, usaron inmunomoduladores, porque les voy a decir que yo creo que esos son tratamientos fundamentales, como la base de nuestro tratamiento sigue siendo estas medicinas importantes, tiapurinas, metotrexate, cosas así. Por lo general el fellow va, el paciente le dice, sí, yo sé azatioprina, no me funcionó. Ok, entonces yo entro al cuarto, resulta ser que se lo tomaron 5 minutos, se tomaron una baja dosis, o sea que eso no es que el paciente no le hizo efecto, es que obviamente no era suficiente tiempo o una dosis suficiente. Y también o efectos secundarios, o sea, no tenemos tantas, seguimos 2013, casi el final del 2013, sin tener una lista tan enorme de tratamientos para enfermedad inflamatoria. Así que, distinto a otras enfermedades, a lo mejor como la hipertensión o lo que sea, no podemos tener el lujo de decir, bueno, no le trabajó la azatioprina, vamos a descartarla. Tenemos que enfocar en sí atención, especialmente si estamos heredando el paciente de otro médico, que de verdad no han funcionado y cuáles eran los efectos secundarios. Era una reacción idiosincrática severa, una pancreatitis, una reacción febril o una cosa que se puede manejar, dolor de cabeza, un poquito de náusea, cosas que se pueden manejar con ajustarle la dosis al paciente, el tiempo que se lo tomárselo con medicina, con comida, right? Ok, otras cosas que quiero saber, otras cosas es que, por ejemplo, un paciente, siempre estamos hablando si el paciente tiene una enfermedad leve, si tiene la enfermedad moderada. Estas medicinas están aprobadas como para el tratamiento de enfermedad inflamatoria moderada. Eso es un invento, ¿verdad? Que es moderada. En sí, un paciente que tiene una... Voy a sacarle el ojo a alguien. Eso de tener una inflamación leve, en mi mente, si el paciente tiene, sí, a lo mejor síntomas relativamente leves, pero que sin embargo no ha tenido respuesta a nuestras cosas sencillas que se le pueden hacer al paciente, cambiar la dieta, darle budesonida, una cosa así. Entonces ya por definición en mi mente ya tiene que subir al próximo nivel y tratar a ese paciente como una cosa moderada. ¿Cómo es que determinamos si es algo leve o moderado? Como le dije, hay que hablar con el paciente de los síntomas, hay que también fijarse en los análisis de sangre, vamos a hablar más tarde de la anemia, podemos hacer marcadores de inflamación bioquímicos en la sangre, podemos hacer marcadores de inflamación en las heces fecales, podemos hacer colonoscopía si no se ha hecho recientemente. Yo creo especialmente cuando uno va a empezar estas medicinas costosas, yo creo que por lo general, si hace tiempo que ese paciente no se le ha hecho una colonoscopía y uno está tomando una decisión tan importante saber el baseline, a dónde estamos empezando para ver si hemos logrado algo después del tratamiento, ¿verdad? Yo por lo usual ahora estoy usando más MRIs para evitar las radiaciones que le estamos dando al paciente, especialmente si estamos hablando de la enfermedad de Crohn's, que queremos ver qué tan extensa es la inflamación del intestino delgado. Hemos estado en conjunto también con Julián Panes, que ha venido algunas veces a sus conferencias y ha explicado el índice de María, me gusta cómo se llama el índice de su MRI, que demuestra que efectivamente se puede seguir el paciente con esas cosas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería para mí el paciente moderado, pero con los síntomas más leves? Estos serían pacientes que están afectados, que tienen su vida afectada, tienen síntomas y pueden tener úlcera superficial. No hay una regla. Yo con saber que el paciente tiene inflamación y tiene síntomas, me tienen que probar que esa inflamación no es
no es lo que le está dando síntomas al paciente. O sea, vamos a oír otras charlas, a lo mejor mañana o más tarde, de lo que es síndrome de colon irritable, lo que sea, ¿verdad? Eso está muy, muy fácil decirlo, pero si es una paciente con enfermedad inflamatoria, eso de hablar del overlap con síntomas de IBS, tienes que probarme que eso no tiene que ver con la inflamación que tiene ese paciente, ¿ok? Entonces, cosas en términos generales que hemos aprendido en múltiples estudios, les voy a demostrar en breve unos cuantos, es que la combinación, por lo general, de una tiopurina o metotrexate con el biológico siempre es mejor que usar uno o el otro, ¿right? Pero yo pienso, y les voy a enseñar, que hay un subgrupo de pacientes que tienen inflamación bastante leve, que a lo mejor pudiéramos usar los biológicos solos sin tener que combinarlo, ¿ok? Porque estamos aprendiendo que el nivel de inflamación que tiene el paciente determina en sí qué cantidad de biológico, qué concentración del biológico tenemos que usar. Y también que usar las cosas tempranas funciona mejor que usarlas tarde en manejo del paciente, y que en pacientes que le hace falta cirugía, mejor decidir que se le va a hacer cirugía, especialmente cuando ya es una cosa que tiene muchos años de enfermedad, ya tiene una estenosis. No vale la pena, en mi opinión, fajarse con eso. Ok, fine. ¿Qué biológicos tenemos en enfermedad inflamatoria? Como saben, tenemos el infliximab, que fue el primero. Ya Jacobo se aburrió de la charla, se tiene que ir. Adalimumab vino después, infliximab para la colitis, certiluzumab, obviamente estoy hablando de los Estados Unidos, para la enfermedad de Crohn's, natalizumab, que lo tenemos aprobado, que lo usamos, yo lo uso de vez en cuando, por supuesto, pero estamos todos esperando ansiosamente por vediluzumab, que pensamos lo van a aprobar en los Estados Unidos en marzo para el tratamiento de colitis y después, más adelante, para el Crohn's, right? Adalimumab para la colitis ulcerativa, y cuando estábamos nosotros en el AGA este año, nos aprobaron el golimumab también para la colitis ulcerativa. ¿Okay? Aquí se demuestra la estructura más o menos de estos anticuerpos. El infliximab, que es un anticuerpo quimérico que tiene parte ratón, parte humano. Eso es, para mí todo tiene que ver con marketing, todos más o menos son la misma cosa. El golimumab y adalimumab se supone que son totalmente humanos, pero no de ningún humano que nosotros conocemos, un invento. Y finalmente el certiluzumab, que sí, la estructura es distinta porque es nada más un fragmento del anticuerpo que tiene la molécula PEG, igual que lo que usan para el interferón. Ok, fine. Bueno, uno de los estudios más importantes, si me han oído charlar de esto, perdona que estoy repitiéndome, pero uno de los estudios más importantes de los últimos, yo creo, 10 años de la enfermedad de Crohn es este estudio, el SANEC, que se publicó en el New England Journal of Medicine, a donde los pacientes que tenían enfermedad de Crohn jamás habían usado tratamiento biológico ni inmunomoduladores, se randomizaron a tratamiento con azatioprina sola o infliximab solo o la combinación de los dos, al menos que estén completamente desinteresados en este tema de enfermedad inflamatoria, cosa difícil de entender que uno pueda estar desinteresado. Ya sabrán que la combinación de los dos era mucho más eficaz que cualquiera uno, y que en particular esa diferencia se vio en la curación de la mucosa, donde otra vez la combinación de los dos era mucho más efectivo, y pueden ver que en este caso a los 6 meses, en el grupo que estaba recibiendo azatioprina en sí no se vio tanta diferencia, no se vio un efecto tan importante, y en pacientes en la habilidad de descontinuar los esteroides por completo, otra vez la combinación fue más eficaz. ¿Cuáles son los motivos por eso? Hay muchos, múltiples motivos. Yo les voy a enseñar más adelante que los inmunomoduladores obviamente sí funcionan para el tratamiento de enfermedad inflamatoria, así que si se combinan dos medicinas que tienen buen efecto, bueno, entonces vas a aumentar la proporción de pacientes que van a tener mejoría. Pero además de eso, hemos aprendido que las tiopurinas y el metotrexate tienen otro efecto, a lo mejor un efecto independiente, que es que rebajan el clearance, que previenen que el anticuerpo artificial que se le está poniendo al paciente se destruya en el cuerpo, bien por anticuerpos que el paciente ha generado contra el biológico, o bien por otros factores que tienen que ver de la manera que nosotros destruimos los anticuerpos en el vaso, en el sistema circulatorio. Pueden ver aquí que en SANEC, esto estaba también en esa misma publicación, que en pacientes que estaban
usando la combinación de azatioprina con el biológico, con infliximab en este caso, tenían niveles de infliximab mucho más altos, como el doble de los que estaban usando nada más infliximab. ¿Okay? Así que a corto plazo a lo mejor eso no tiene tanta importancia, pero a largo plazo eso de tener más altos niveles at trough es una cosa importante. Lo mismo se ha visto en estudios que no se han publicado, que yo sepa, todavía no se ha publicado este estudio importante de Brian Fagan, a donde usó, era parecido a Xanax, combinó metotrexate con infliximab, y pueden ver aquí que los pacientes que estaban usando metotrexate tenían niveles de infliximab más altos que los pacientes que estaban usando infliximab solo. ¿Okay? Así que otra vez el tema es que cuando se combinan el biológico, y yo creo que esto podemos usar, todos los biológicos se pueden combinar con estos, con tiopurina o metotrexate, que vamos a ver más altos niveles de eso. La otra cosa que le quería decir es que si uno espera demasiado tiempo, especialmente con Crohn's, ya entonces el daño estructural está hecho y es permanente. Así que si uno divide, estamos mirando en la X, que la duración de la enfermedad de Crohn's comparada con el porcentaje de pacientes en remisión. Este SUTD es top-down, the Step-Up Top-Down Study, ¿verdad? El famoso Step-Up Top-Down Study, que pueden ver que tenían, por definición en el estudio, tenían que tener menos de 3 años de enfermedad de Crohn's. Tenían un efecto muy importante porque habían cogido estos pacientes en una intervención muy temprana. REACH es el estudio que se hizo en niños. Otra vez, tuvieron un efecto bárbaro porque eran niños y estaban recién diagnosticados. Pero ya cuando vas esperando más tiempo, ya la persona ha tenido enfermedad inflamatoria más tiempo, como pueden ver, entonces ya se va rebajando el porcentaje de pacientes que mejoran con estos tratamientos. Right? Así que si se coge temprano, antes que se vaya dañando y cambiando, yo creo también el perfil de citoquina, eso es otra cosa muy difícil de demostrar, podemos tener mejor efecto y usar estas medicinas con más efecto. Entonces, el tratamiento de Crohn's y la colitis ulcerativa en sí no es distinto, no es distinto con la excepción que a lo mejor las mesalaminas funcionan mucho mejor en CUSI que en colitis ulcerativa. Ya les expliqué que los genes son iguales. Este estudio que les voy a enseñar en breve, el UC Success, lo han aceptado para publicarlo en Gastro, pero todavía no, creo que no se ha publicado, maybe online, I haven't checked that, pero no se ha publicado todavía, no lo has visto, Fabián, pero se ha presentado en varios congresos, muchos de ustedes a lo mejor ya saben, que era un estudio muy parecido a Xanax, donde los pacientes fueron con CUSI randomizados a azatioprina, infliximab o a la combinación de los dos. Otra vez se demostró lo mismo, que era que la combinación de los dos mejora el tratamiento del CUSI. Fine. Así que lo mismo que aprendimos podemos aplicarlo al CUSI. No quiero darle demasiadas cosas. Las próximas diapositivas era para decirle que adalimumab también funciona en la colitis ulcerativa, por eso está aprobada. Y el golimumab, que no lo tienen todavía, también está aprobada para colitis ulcerativa y son otras opciones que ya tenemos como para anti-TNF. Les comentaré, aunque no les voy a enseñar, que si uno se pone a mirar los resultados, en mi opinión, no son tan dramáticos a lo mejor como los resultados con infliximab. Eso no lo puedo, yo estoy segura que me van a votar aquí de Colombia, alguna gente de aquí, de las compañías estas farmacéuticas, pero aquí puedo decir más o menos lo que me da la gana, entonces, y no me reportan a los Estados Unidos. Y también que lo que está pasando, en mi opinión, es que la dosis no es lo suficiente. No es que no funcione, es que la dosis no es lo suficiente. Y entonces AbbVie, la compañía Abbott, que hace adalimumab, está desarrollando unos estudios para usar una dosis mucho más alta de adalimumab para la CUSI. Y yo creo que sí vamos a ver que eso va a tener muy buen efecto cuando lo hagan, cuando finalmente hagan ese estudio. ¿Ok? Déjame traspasar un poquito para no aburrirlo. Les mencioné también que, oh my God, the beeper. Oh my God. Okay. Who's next after me? Is it the break? Are you after me again? Are you after me again, Peter? Oh God. Okay, me va a matar Peter. Gracias a Dios ya me fui de Nueva York, no me pueden matar, me voy para Miami. Y se va para Nueva York, ¿verdad? Okay. Entonces,
les comenté un tema, un subtema, un plot que está pasando ahora, es el reconocimiento que la cantidad de inflamación dirige también la cantidad de anti-TNF que tenemos que usar. Y puedo enseñarles bastantes ejemplos, pero nada más les voy a enseñar uno porque pues, ya estoy fuera de tiempo. Pero miren, este estudio de CHARM, que es el estudio de Adalimumab, un año, pacientes con Crohn's, pacientes que estaban perdiendo efecto, le aumentaron la dosis a semanal, ¿ok? Lo que quiero que vean es lo siguiente. Si se dividen los pacientes en esos que tenían más altos niveles de inflamación a mano izquierda, high CRP, o sea, el PCR alto, esos pacientes cuando se le aumentó la dosis a semanal tuvieron mucho mejor efecto que lo que estaban usando cada otra, ¿ok? Así que esos pacientes, ya en los Estados Unidos me es bastante fácil pedirle al seguro que me permita aumentar la dosis a semanal. ¿Cool? Ok. Sin embargo, los pacientes que tenían una inflamación leve, menos el PCR, menos de 10, no importaba si uno usaba cada otra semana o cada semana, ¿verdad? Así que en esos que tienen más inflamación, hay que aumentar la dosis casi después de induction. Después de 160 y 80, subirle la dosis. ¿Okay? Otras cosas que le quería comentar eran las nuevas herramientas para el seguimiento del paciente. Ya, una cosa que a mí me encantan los datos, por eso tengo un laboratorio para que me enseñen datos y datos y datos. Y los datos que me gustan ver es los niveles de los anti-TNF, yo creo que tienen relevancia, Y ya estamos todavía, tú sabes, aprendiendo cómo mejor usarlos, Quiero comentar, nada más le voy a enseñar porque esto lo presentaron en el AGA para que no digan que yo vengo y les enseño los diapositivas antiguos. A lo mejor lo dicen anyway, pero bueno. Que en este estudio, que ciertamente los niveles de infliximab están correlacionados con con muchas cosas. En este caso tiene que ver con curación de la mucosa y como pueden ver aquí, lo que pueden ver aquí es que en lo que va aumentando el trough de infliximab, va aumentando la probabilidad que ese paciente va a tener curación de la mucosa. ¿Okay? Así que es una cosa que yo ya más recientemente estoy usando eso muy temprano en el manejo. Hago muchas cosas que invento, no los voy a aburrir con todos los inventos que hago, pero muchas veces estoy mandando a analizar el nivel de infliximab ya a la vez que están en la fase de mantenimiento con infliximab para asegurarme que tienen niveles suficientes de infliximab. También lo mismo se puede decir de adalimumab. Esto fue un estudio que nosotros hicimos en la Universidad de Miami, pero vaya, y es el único en sí, pero eso se va a repetir con otros grupos también, ¿verdad? Y esto es nada más para demostrarle que en pacientes que tenían más altos niveles de adalimumab, tenían una probabilidad más grande de no tener inflamación endoscópica comparados con los que tenían niveles más bajos. O sea, que otra vez, adalimumab es lo mismo, el mismo cuento. Tienen que tener tienes que tener niveles más altos de 5 microgramos por ml para tener el efecto deseado en estos pacientes. Entonces, para resumirles el cuento, nada más quería enseñarles estas dos. Me van a matar, ¿verdad? Pero bueno. Ok, entonces, lo difícil es lo siguiente. ¿A quién ponerle monoterapia? ¿A quién usar la combinación de los dos? Ok, entonces, en general, yo creo que la combinación de los dos es lo que más frecuentemente usamos porque, como les dije, se aumenta el nivel del biológico, el mecanismo de acción se duplica cuando se usa esa combinación. Lo uso vamos a decir, una gran parte de estos pacientes que estamos hablando. Sin embargo, yo creo que todavía hay un rol para los inmunomoduladores, que les voy a contar más adelante, en pacientes que están dependientes de corticodependientes, ¿verdad? Y eso se aplica a las dos enfermedades. También creo que hay un papel para usar los biológicos como monoterapia en varios ejemplos, cuando el paciente tiene una inflamación leve o que tiene un más alto riesgo de complicaciones con la combinación de los dos, que eso incluye las personas ancianas, a lo mejor otros factores que se los voy a describir más adelante. Como les dije, en muchachos jóvenes y los hombres mayores de edad, más de 65,
yo trato de evitar usar las tiopurinas por distintas cosas que tienen que ver con linfoma en ambos, que vamos a describir en las complicaciones de la enfermedad. En los Estados Unidos, en una mujer que me dice, quiero salir en estado y yo pienso que le hace falta un anti-TNF, es el único caso que yo elijo usar certiluzumab porque no cruza la placenta. Eso no vamos a discutir el tema del embarazo, eso lo hace mejor Fabián que yo, pero el certiluzumab no cruza la placenta en esas mujeres y por eso lo uso en ese caso. Pacientes que son grandes, pesados, gordos. Aquí no existe la gordura, en los Estados Unidos es una cosa demasiado común, ¿verdad? La obesidad. En esos pacientes prefiero usar infliximab porque puedo dosificar eso basado en el peso, right? Así que prefiero usarlo en esos pacientes. Y ya por lo general, en estos pacientes que son postquirúrgicos, que se le ha hecho cirugía para Crohn's, yo por lo general uso un anti-TNF en pacientes a alto riesgo de tener una recaída. No en todo el mundo, pero en los que ya han tenido más de una cirugía, creo que están a más alto riesgo, es otro ejemplo de cuando yo uso biológicos sin problemas, sin pensarlo 2 veces. Así que los dejo, ya, no voy a hablar más. Ok, gracias. Sí.